Con este vídeo empieza la serie de vídeos relativos a los cilindros. En el presente vamos a estudiar las definiciones del cilindro de revolución y las secciones relativas a este cuerpo, como es la sección rectangular, la circular y la elíptica. Y haremos una serie de ejercicios relativos a este cuerpo en el sistema dihídrico. Y al final del vídeo pues estudiaremos el concepto de intersección de recta con este cuerpo. Bueno, pues el cilindro de revolución. El cilindro de revolución es aquella superficie generada por una recta, como la que veis ahí, G, que gira alrededor de otra, como es la que veis ahí, eje H, siendo paralelas. Es un cuerpo de revolución. Revoluciona la recta G alrededor de otra paralela, siendo paralelas. En el caso del cono se cortaban. Lugar geométrico de las rectas generatrices de un cono que giran alrededor de otra, cortándose. Pero aquí son paralelas. Y esa superficie ilimitada es una superficie cilíndrica. Si esa superficie la cortamos por dos planos, como es el pH, como veis ahí, pH, y otro plano paralelo a él, separado una distancia d, la que sea, que es la altura del cilindro, se genera el cilindro. Superficie cilíndrica ilimitada, cortada por dos planos paralelos, pues cilindro, ya es un cilindro. En este caso es de revolución. Y además debo decir que es recto. ¿Por qué es recto? Porque el eje es perpendicular a las bases. Los dos apellidos que tiene es cilindro recto de revolución. Y siempre decimos un cilindro de revolución. Esa altura, que es la separación entre las bases que son paralelas, como sabemos son circunferencias, cuando nos contaron de pequeños que era un cilindro. ¿Y por qué? Porque el punto A, que es parte de la recta G, que se mueve alrededor del eje como altura, pues genera una circunferencia. El lugar geométrico, posiciones de puntos AES que giran alrededor de una recta R, es una circunferencia. Tapa inferior, como decimos, base inferior y base superior, que son paralelas. Aquí en la perspectiva pues no vemos que son paralelas. Entonces, también el cilindro queda generado por otra definición. El lugar geométrico de las rectas que se apoyan en una directriz circular y tiene una dirección, son paralelas a una dirección D. Si yo quisiera dibujar ahora otra generatriz, otra recta, ya sabemos que se llaman generatrices, otra generatriz como la que voy a dibujar, que pasa por un punto de la base y es paralela a esa dirección D, esa recta es otra generatriz. Y otra, y millones de rectas. Al final el cilindro, como en el cono, se van a generar, se va a quedar representado en diédrico. Por aquí habrá una generatriz oculta, que ya dibujo así a trocitos, con lo mal que se dibuja el ratón, incluso con el lápiz óptico que hemos tenido, pero se maneja casi peor, yo muy mal. ¿Veis? Esa generatriz es oculta porque está detrás de las generatrices del contorno, que son aquí las que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, el lugar geométrico de las rectas que siendo paralelas a ese segmento se apoyan en puntos de una directriz, genera también el cilindro de revolución. ¿Cuál es la peculiaridad del cilindro de revolución? Que podemos escribir una esfera dentro del cilindro. En el vértice del cilindro decimos muchas veces que el cilindro es un cono con su vértice en el infinito. Por eso el ejemplo gráfico para hallar, fijar en la mente qué es la sección plana de un cilindro, pero un plano cualquiera, es la sombra que produce una esfera, una pelota en el suelo. Si os fijáis ahora, si tenemos en un campo de fútbol un balón parado y vemos la sombra en los rayos de sol en un día soleado, la sombra que produce es una sección elíptica. ¿Por qué? Porque los rayos todos proveniendo de un punto del infinito son paralelos son paralelos entre sí por estar en el infinito, y los rayos circunscritos a la esfera le produce como rectas tangentes que generan ahí la sombra propia. Bueno, la sombra propia sería, esa media semiesfera sería oculta, ennegrecida, en sombra, y esa iluminada. Bueno, pues la sombra de toda la esfera es una elipse. Todo esto para adelantar un poquito y ver enseguida, nos meteremos ya en la representación del cilindro. Acabamos de decir que el cilindro es una superficie generada que tiene dos bases
que se llaman bases, base superior, base inferior, el eje es el eje del cilindro, pues vamos a representar un cilindro cuyo eje es vertical. Vamos a ver ahora, para que veáis lo que vamos a hacer, es un cilindro de revolución de eje vertical y un eje frontal, y también un eje oblicuo. Pero vamos a ver lo que ocurre. Bueno, pues se trata de representar un cilindro de revolución de eje vertical, que pasa por un punto y tiene radio de la base tanto. Fijaos, se me olvidaba decir por ir deprisa, porque no quería, que el radio de la base de ese cilindro, el radio de la base de ese cilindro es el mismo que el radio de la esfera inscrita en el mismo. Esto es importante para dibujar las generatrices de contornos al igual que el cono. Fijaos, el radio que tengo ahí, que voy a marcar ahora, ese radio que estoy señalando, ese radio, señalo que es el radio de la base del cilindro, como hemos visto, coincide con el radio de la esfera, es el mismo, con lo cual podemos hacer ejercicio basándonos en esos dos conceptos. Ahora lo vamos a ver. Y lo vemos con este ejercicio diciendo que es un cilindro de revolución de eje vertical, perpendicular al pH, tiene el radio de la base tantos centímetros y que una de sus bases está en el pH. Nos dan el punto A. Es muy sencillito de representar el cilindro, mucho mejor que el cono, como hemos visto, como veréis ahora. Tengo un punto A y tengo el eje vertical, pues ya tengo el eje vertical. Si es vertical es perpendicular al pH. Si es perpendicular al pH, la base es una circunferencia. Si es una circunferencia, la veo en verdadera magnitud, cuyo radio lo veo en verdadera magnitud, tanto 3,5 centímetros. Ahí lo veo en proyección vertical. ¿Y qué veo en proyección horizontal? Pues el contorno horizontal del cilindro es una circunferencia por la posición que tiene y por ser las bases perpendiculares a la altura, al eje del cilindro. Entonces ahora puedo inscribir una esfera, que muchas veces lo hacemos así, digo, pues inscribo una esfera cuyo centro sea cualquiera y cuyo radio sea el radio de la esfera, el radio de la base. Y entonces ahora dibujo ese lugar geométrico de rectas que se van moviendo y van girando alrededor de ese elemento. Y al final dibujo infinitas generatrices, todas paralelas al eje, como ya sabemos, las generatrices son paralelas al eje, mírala, las generatrices todas ellas son paralelas al eje y hay millones de rectas. Pero al final, las únicas que sirven para definir el cilindro de revolución son la generatriz más a la derecha, vertical, y más a la izquierda, que aquí son la más a la izquierda, ese es un punto, que señalo ahí, un punto cualquiera, no, cualquiera no, el que se encuentra más a la izquierda, ahí, esa es la generatriz más a la izquierda, ahí, no me salía, y esa es la generatriz más a la derecha, que es las que definen el contorno vertical. Esas generatrices son verticales, pero aquí degeneran en un punto porque son verticales. Y lo que quería deciros es que esas generatrices son tan importantes porque están definiendo un plano que sirve para definir la visibilidad vertical. Los puntos del cilindro que estén por detrás de ese plano, esto vale para el cono y lo veremos luego, rápido. Las generatrices del cono de revolución en vertical son esos dos puntos que tengo ahí, esos dos puntos. El más a la izquierda, eje punto y punto, esas dos generatrices que estoy señalando ahí definen el contorno vertical y sirve para lo siguiente. Por ejemplo, pequeño ejercicio. Vamos a dibujar que nos dicen que el punto que señalo ahí sea perteneciente al al cilindro de revolución. Si pertenece al cilindro de revolución, por ese punto M, debe pasar una generatriz y apoyarse, según la segunda definición, en puntos de la base inferior, punto A, y punto de la base superior, punto B, que ahí no lo he nombrado, ¿no? Entonces, vamos a obligar a que por A pase una generatriz como la que estoy dibujando ahora mismo. Esa generatriz, que es su proyección vertical paralela al eje, todas y su proyección vertical. Pasa por el punto M, con lo cual cumple esa condición, dibujar un punto que pertenezca al cilindro. Todavía no pertenece al cilindro porque debo dibujar la proyección horizontal. ¿Y cuál es la proyección horizontal? Pues si las generatrices son todas verticales y se representan con puntos, puede ser la proyección horizontal, esa generatriz que señalo, o esta otra generatriz.
que ahí veo verticales, aquí veo puntos porque la proyección horizontal de una recta vertical como esa son puntos en horizontal. Y entonces me tendría que decir, ¿y cuál veo? ¿Cuál elige usted? Pues voy a elegir, por ejemplo, la que tiene mayor alejamiento, esa, la generatriz, es vista. Pero si me dijeran que elija de las dos posiciones que de esas generatrices la que tenga menor alejamiento, es decir, esa, la generatriz en proyección vertical que estoy señalando, la tendría que dibujar a trazos. ¿Vale? Pues ya está. Muy bien. Pasamos a, ya está, el cilindro ya está representado. Luego lo representaremos con el eje oblicuo. Pero ahora voy a hablar de elementos importantes porque vamos a ver las posibles secciones que puede haber, que son, por ejemplo, la sección circular. Cualquier plano cortando al cilindro, situando en planos perpendiculares al eje del cilindro de revolución, produce secciones circulares. Hemos dicho, lugar geométrico de puntos que giran alrededor de un eje, circunferencia, pues cualquier plano paralelo a sus bases, sección circular. Genial. Sección elíptica, planos que cortan al cilindro oblicuamente. Que la sección del cilindro, mira, hemos puesto un ejemplo esta mañana de que estamos en fiestas y dice, bueno, pues vamos a hacer una merienda y vamos a coger una barra de salami o de chorizo o de tal que se puede asemejar a un cilindro de revolución y vamos a cortar el cilindro pues mediante planos perpendiculares al eje del cono de revolución. Si son perpendiculares van a salir tapas de chorizo, de salami, circulares, circunferencias. Pero si corto la barra de salami o de chorizo, de salchichón o lo que sea, con el cuchillo, formando un ángulo distinto de 90 grados con respecto a esa superficie, va a producir secciones elípticas. Pues fíjate, en los platos ahora de Navidad para celebrarlo con amigos, con precauciones. Podemos decir, pues voy a hacer tapas circulares de salami y tapas elípticas de chorizo y ¿qué he dicho? Chorizo y salchichón. Y entonces pongo un plato estupendo con distintos tipos de secciones. Pues esta es la sección elíptica. Y esta sección elíptica, cuando el cuchillo corta oblicuamente con respecto al eje, un ángulo distinto de 90 grados, pues va a ocurrir que tendremos que obtener los ejes principales AB y CD, igual que en el cono. Por eso quería contar el cilindro para aprovechar esto. Ahora lo veremos. Y por último, un tipo de sección, pues la relacionamos con un ejercicio típico de vamos a poner también en la merienda que vamos a hacer, pues tapas que vamos a poner salchichas a la plancha. La vamos a poner a la plancha. Entonces la cortamos. ¿De qué manera para hacerlo bocatas o las tapitas de cilindro? Pues secciones, planos que van a cortar al eje del cilindro, al cilindro paralelamente al eje. Mira, aquí no he puesto el eje de revolución. No he puesto el eje. Cualquier plano cortando con el cuchillo paralelamente al eje del cilindro le va a producir secciones rectangulares 5, 6, 7 y 8. Puntos que venía asociado con otra, el año pasado o hace años que pusimos punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal. Pues ahí se ha quedado arrastrado eso. Secciones paralelogramos, rectangulares, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, recordatorio, sección circular, perpendicular al eje del cilindro. Secciones circulares, perpendiculares al eje del cilindro. Secciones rectangulares, paralelas al eje del cilindro. Y cuando no cumplan ni que son paralelas ni que son perpendiculares los planos, el cuchillo perpendiculares o paralelos al eje, son las secciones elípticas, cuando el plano del cuchillo, el plano cualquiera, va a cortar el cilindro según elipses. Y vamos a ver el siguiente ejercicio. Tendencias, y ahora vamos a montar otro ejercicio tipo, y ya está. Y esto es relacionado, bueno, pues es el caso en que nos dan un segmento AB. Ya lo pongo ahí. Un segmento frontal. Ya lo pongo, es el eje frontal de un cilindro de revolución. Y se trata de tantos centímetros de radio. No olvidéis que el radio de la base es perpendicular al eje. Que el radio de la base
es igual que el radio de la esfera escrita, que nos va a servir para montar cilindros. Aquí como lo monto, aquí como monto, muy complicado, si no me ayudo de la esfera escrita. Y entonces, vamos a ver cómo corta este cilindro, que es segmento AB, dice que lo cortemos, que lo delimitemos, ilimitado, pero que lo vamos a cortar por dos planos. Un plano que sea pH, el primero se pide delimitarlo por el pH, y luego por un plano, por la sección recta, se refiere a sección recta, sección perpendicular al eje del cilindro de revolución. Perpendicular, pues ya sabéis que es una circunferencia, que pase por A, pues es una circunferencia. Pues vamos a cortar ese cilindro limitadamente por esos puntos que estoy diciendo ahí, por esos dos planos que estábamos diciendo, un plano por el pH tal. Y tengo que volver a este ejercicio. Cuando el plano corta a todas las generatrices, al igual que el cilindro, le va a producir una sección elíptica. Ahí vemos que el plano corta a todas las generatrices. Si pudiéramos ilimitarlas, ilimitada, el plano pH corta según todas las generatrices. Quiero decir que el plano corta a todas las generatrices. Aquí no es como la parábola en el cono, sección elíptica en el cono. Corta todas las generatrices. Sección parabólica en el cono. Corta todas menos a una. Hipérbola, corta todas menos a dos. No, aquí solo hay secciones circulares como esa, secciones longitudinales paralelas al eje del cono de revolución y las secciones que le producen elipses. Bueno, pues fijaos que sencillito dibujar aquí la elipse, mucho mejor que en el cono, que dibujaremos ahora, porque vamos a atacar el ejercicio. Ya sabemos que el eje frontal, proyección horizontal para la línea de tierra, y vamos a montar aquí ese ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Dibujándolo. Vamos a dibujar ese segmento. Fijaos, mira el radio que he puesto ahí. Como la base es perpendicular al eje y el eje es frontal, si yo elijo por A una recta perpendicular y llevo el radio base 3 centímetros, si esa recta es frontal, la veo en verdadera magnitud. Ya puedo montar con el cilindro, pero más cosas tengo que saber, ¿vale? Ya sé que puedo hacerlo así. O también haciendo lo siguiente, inscribiendo una esfera de radio 3 centímetros. Me da igual hacerlo por aquí o por ahí. Esa esfera luego tendré que dibujar la proyección horizontal. Y fijaos las generatrices de contorno, como estáis viendo ya. Y vamos a dibujar la generatriz del contorno vertical, por ahí. Por el punto X cualquiera, al azar, perpendicular ahí, paralela ahí, dibujo la esfera y digo, mira cómo son las generatrices del contorno vertical. Esas dos generatrices tangente, generatriz 1 y 2. Y no sé si os habéis dado cuenta que al montar estas generatrices, si os fijáis ahí, miráis ahí, mira lo que hace. Esas dos generatrices son frontales. Claro, porque veo en verdadera magnitud el diámetro de la esfera y el radio que veré ahora 3 centímetros. Fíjate qué fácil de representación del cilindro, mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues darnos cuenta que ese plano, si yo lo limitara, lo limito así para que se vea, si limito la generatriz del contorno vertical, me estoy dando cuenta que esa superficie cilíndrica ilimitada es cortada por el pH según corta todas las generatrices, nos va a dar una elipse. Y esa elipse encontramos el eje mayor, igual que en el cono, en un plano que contiene al eje del cilindro y es perpendicular al plano donde queremos obtener la sección. Es ese plano. Esa recta perpendicular que acabo de decir, perpendicular al pH y el eje están definiendo un plano frontal. Por eso veo en verdadera magnitud el radio y veo el radio en verdadera magnitud y el diámetro completo de la esfera. Entonces, fijaos, ese plano, igual que en el cono, donde las generatrices de ese plano cortan al pH son extremos del eje mayor. Lo vamos a hacer deprisa, ¿eh? Igual que en el cono, donde la generatriz del cono, en el cambio de plano que lo hay, o si es en directo, como el ejercicio que os hemos dado, no hay que hacer un cambio de plano, sino que es en directo, pues esas generatrices del contorno vertical, donde cortan, son extremos del eje mayor, A y B. Proyección horizontal, A y B, no, perdón, 1 y 2. He dicho A y B, 1 y 2, puntos 1 y 2. A y B es el eje. Pues ya tengo el eje mayor.
Y ahora, el conflicto que tenemos con el cilindro, con el cono, que os decíamos que os tenéis que aprender por el punto medio del eje mayor, no sé qué, que lo repetiremos ahora. En el caso del cilindro, el eje menor es el diámetro de la esfera, 2 veces el radio. El eje menor es este, directamente. Si son principales, como hemos dicho, 1, 2, 3, 4, son perpendiculares, siempre en la elipse sección del cono y la elipse sección del cilindro, vamos a dibujar los ejes principales, lo pedimos. Y esos ejes principales son perpendiculares. Y en el caso del cilindro no hay que hacer nada más que decir el eje menor de la elipse sección, siempre, sea cual sea este angulito del eje, sea, como sea, siempre es el radio de la base. El radio de la esfera inscrita, monto la perpendicular y llevo 4 y 5. Y ya está, puedo dibujar, la base ya la tengo aquí, fenomenal. ¿Y ahora qué ocurre? Que vamos a dibujar la esfera, como os he dicho. Mírala, la esfera, proyección horizontal. Por el punto X cualquiera dibujo la proyección horizontal y meto una esfera, una circunferencia cuyo radio es el de verdad, 3. Lo veo en verdadera magnitud. Y dibujo la generatriz de su contorno. Genial. Mirad si miráis ahí cuando dibujo estas generatrices, coinciden con el eje, claro, porque coinciden con el eje porque por la posición que tiene el cilindro, por tener el eje frontal. Y esas dos generatrices, las que pasan por los puntos 3 y 4, son las generatrices del contorno horizontal. ¿Vale? Y ahora dibujaría, creo que he dibujado la proyección horizontal de la elipse. Mírala, la dibujo por puntos, como ya sabéis, o a mano alzada, o el método de la tarjeta, el método de las esferas, de las circunferencias circunscritas aquí, radio, lo que conozcáis, el método de la tarjeta o el que queráis. Si sabéis hacerlo a mano alzada, pues mejor. Y ahora vamos a dibujar la proyección vertical y luego visibilidad de todo, claro. Entonces, la sección, miraos, el plano que pasa por A, que decíamos, la sección recta que pasa por A, es perpendicular. Vamos a dibujar la proyección vertical. Mírala. Es como cualquier circunferencia contenida en un plano de canto. Claro, ¿dónde están los ejes principales? Pues mira, más o menos iría por ahí. A ver si atino. Haría ahí. Sería un plano de este tipo, un plano de canto. Y ya os recordamos siempre que tenemos que saber cómo dibujamos un plano de canto. ¿Cómo se dibuja la circunferencia en un plano de canto? Como siempre, me adelanto un poco. Los ejes principales, horizontal y máxima pendiente. En el cambio de plano o aquí en directo. Horizontal y máxima pendiente. Mírala. Horizontal paralela a la traza. Que aquí es de punta, puntos 3 y 4. Esto lo mismo lo hemos visto varias veces. Y de máxima pendiente aquí queda frontal. Fíjate, el 1, 2, el 1, 2. Borro esto que he hecho atrás porque era para que vierais que el plano es de canto. Todo eso para saber dibujar circunferencias contenidas en planos proyectantes, sobre todo en el de canto, en este curso académico, en el de canto. Eje mayor y eje menor que repaso. Eje mayor se encuentra una recta de máxima pendiente, que ahí es frontal, y el menor, bueno, y el otro eje es horizontal, que aquí es de punta, y ya está. Y ahora dibujaría, no sé si queda algo más por aquí, creo que no, y tendríamos que estudiar la visibilidad. ¿Qué define la visibilidad horizontal por un lado? Las generatrices que pasan por el punto 4 y 3. La que pasa por el 4 y la que pasa por el 3. Lo que esté por encima de esas generatrices del contorno vertical será visto. La generatriz 1, 2 la veo, pero la 2, 1, que está por debajo, la bajita, que está ahí por debajo, no la veo. Sería ahí. Entonces, fijaos lo que voy a hacer. Visibilidad horizontal. Contorno horizontal. La elipse en proyección vertical y contorno horizontal. He dibujado de toda la elipse que teníamos que dibujar, este arco de circunferencia de la elipse es visto porque está por encima de ese plano, que son las generatrices del contorno horizontal. Ese segmento es el que voy a dibujar visto, por supuesto, porque además es contorno. Pero lo importante es que ese arquito, que es el 4, 1, 3, ese arquito está por debajo de la generatriz del contorno, debajo de esa generatriz, con lo cual a trazos. Y es lo que he hecho. Y también observar lo siguiente, que la tapa superior
de esa elipse, que vamos a ver ahora otra vez, dos veces, pues esa circunferencia la veo toda entera, lógicamente por la posición que tiene el cilindro, todos los puntos dibujando visuales por aquí perpendiculares al suelo, al pH, toda la circunferencia es vista. Si tuviera otra posición al revés, pues no. Si el cono hubiera sido así, fíjate, si el cono, el eje hubiera sido así, la base perpendicular. Si la base hubiera sido, perdón, si el cilindro de revolución hubiera sido así, que está muy mal dibujado, esa tapa hubiera sido por debajo, ¿ves? Por hacerlo bien me sale mal. Si el cilindro en proyección vertical hubiera sido esta sección circular, la tapa inferior del cilindro, no lo vería, solo vería una semielipse, ¿vale? Bueno, pues esa sería la visibilidad horizontal. Creo que está clara porque están debajo de la generatriz del contorno horizontal. Y en cuanto a la visibilidad vertical, lo que esté delante de esas dos generatrices. Delante de esas dos generatrices que en proyección vertical son esos. Es decir, en proyección horizontal coinciden con el eje, lo que esté por delante del cilindro, lo que esté por delante, que son los puntos 3, serían vistos. La generatriz 3, vista. Visibilidad vertical es esa. Con lo cual voy a dibujar la generatriz 3 vista diciendo que es una generatriz de color azul y que tiene un grosor igual. La generatriz proyección vertical, la generatriz 3 es vista, que es esa que tengo ahí. Y la 4 es oculta, pero se superponen, ¿vale? Bueno, pues esta es la representación del cilindro de eje frontal. Otro ejercicio del cilindro, que creo que alguno en las prácticas, pero que vamos, es que resulta que el eje es oblicuo, igual que la teoría, que el concepto que veíamos cuando dibujábamos el cono. Cono de eje vertical, cono de eje frontal, cono de eje oblicuo, relacionado exactamente igual con el cono que vamos a ver como segundo ejercicio. Bueno, ¿el proceso cuál es? En este caso, el eje es oblicuo. Si es el eje oblicuo, tengo que hacer un cambio de plano y poner el eje frontal. Rectas frontales y los planos de canto. Pues hago esto, deprisa lo voy a hacer. Hago un cambio de plano, fíjate que deprisa lo he hecho, toma ya. Cambio de plano, lo que acabo de hacer, cambio de plano para que el plano quede, cambio de plano para que el segmento quede frontal, como lo acabo de hacer, ese segmento es el que tengo ahí, no se ve bien ni me importa, lo acerco un poquito más. Mira lo que ha hecho, girar la cabeza, no lo voy a girar yo. El eje ha sido frontal, aquí no me dicen que lo corte por aquí, luego por otro plano, pero bueno. Entonces, mira, eje mayor, 1, 2, y el eje menor, el radio, mira la elipse, la visibilidad horizontal queda definida por esas dos generatrices que aquí son esa y esa, ¿vale? Lo que esté por encima, que son esa generatriz que coincide con la que señalo, la 1, esa es vista, y en cambio la que tengo por debajo, que es la 2, que estaría por aquí, la 2, que parte del punto 2, sería oculta, esa generatriz oculta. Y luego, fíjate, el paso es nada más que ese, hacer un cambio de plano y trabajar ahí, todo eso. Y luego hacer la proyección vertical, que siempre es lo que cuesta más, el tiempo nos come, me he entretenido, tal, pero tenía que dibujar la proyección vertical, también con lo de siempre, meter una esfera inscrita y estudiar las generatrices del cilindro. La resolución completa de este ejercicio lo veremos en el siguiente vídeo.